Ser Podcast. Hola a todos, a todas. Antonio Vico, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Gemma Jiménez? ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Cómo está la vasca? Dios, dime que no te estás haciendo el joven. Estaba intentando hacerme el joven, efectivamente, no me ha salido bien. Estaba intentando no. parecer un joven, pues eso, nacido a los 60 o algo así, pero no. Por aquello del diálogo intergeneracional, digo, igual queda bien. No pasa nada, no ha quedado bien. No ha quedado bien, no pasa nada. Vamos a correr un tupido velo sobre esto. Por favor. Has desvelado ya un poco el tema de este episodio, que es ser joven. Podría parecer un programa de la SER. Ser joven. Pero no. No lo es. Hoy lo que queremos hacer es revisar un poco cómo era la juventud de hace 50, 60, 70 años y compararla un poco con la de ahora, a ver si nos parecemos, si no. Porque claro, ha cambiado mucho la cosa, la verdad. Ha cambiado mucho la cosa, hay que tener en cuenta que, por supuesto, en la inmediata posguerra, cuando Franco gana la guerra y cuando empieza a mandar en este país, sobre todo el principal problema es que se pasaba hambre. O sea, la posguerra, evidentemente, ya lo venimos hablando en varios episodios, fue dura en ese sentido para todo el mundo, también para los jóvenes. Sí. Pero es que ser joven durante esos 40 o casi 40 años de franquismo, en general, fue siempre muy difícil, porque al fin y al cabo vivir en un país en el que no existen las libertades civiles más básicas que entendemos ahora, pues no te hace ser fácil ser joven ni ser nada. No, y que, o sea, ejemplos tan tontos, ¿no? Como puede ser la música extranjera apenas llegaba a España, la que llegaba era con cuentagotas, muy revisada, y cosas también como bailar, ¿no? Los bailes mixtos de chicos con chicas, mega vigilados. Y el rock and roll era el pecado, vamos, o sea, eso no se podía ni escuchar. Bueno, de hecho, piensa en la ropa. No se podía llevar cualquier tipo de ropa, no se podía llevar un pantalón demasiado ajustado, por supuesto las chicas siempre estaban más escrutadas, nadie podía llevar minifalda, que luego nos pondrá la típica foto, que sí, que alguna gente llevó minifalda, pero no se podía llevar minifalda en general por indecoroso, ¿no? Sí. Los chavales que tenían el pelo largo o barba, que les decían que eran hippies, es que... y eso automáticamente te señalaba de alguna forma políticamente, y nadie quería estar señalado políticamente. ¿Tú te imaginas cómo sería Franco viendo el Mad Cool, por ejemplo, cualquier festival, o Coachella, ¿te imaginas? Pues seguramente le daría un infarto y se quedaría como está ahora. En el sitio. Y por otro lado nos alegraríamos. Y bueno, todo esto además, pues la cultura, obviamente el cine se veía totalmente censurado, esto es un tema que ya hablaremos más adelante, spoiler, pero claro, todo se veía pues como el régimen quería. Efectivamente. Es curioso esto de... Estamos recibiendo muchos comentarios en redes. Muchos. La mayoría, por supuesto, positivos, el objeto de la SER, que lo tengan claro. Sí. Pero es verdad que es mucho nostálgico, ¿no? Los llamamos nostálgicos nosotros. Y nos hacen el típico comentario, pues yo me acuerdo que mi prima en el año 71 llevaba una minifalda. O yo me acuerdo que fui a un concierto en el año 64 y... Claro. Es verdad, José Luis, eso. Pasó. No digo que sea mentira, es verdad. Pero es verdad también que el régimen, para intentar sobrevivir, sobre todo en los últimos años, y tal y como estaban las cosas en el resto del mundo, fue suavizando algunas de sus posturas más radicales y fue dejando que efectivamente se hicieran algunas cosas. Eso no significa que sea mentira lo que contamos. No, y que hubiera libertad absoluta, porque en ningún caso. Y bueno, volviendo al tema de la juventud, o sea, imagínate que no sé, la juventud, o sea, los chavales no se podían juntar entre ellos. Si lo hacían era a través de la Falange, que era el partido único, los chicos por un lado, las chicas por otro. O sea, lo que le viene siendo la juventud de ahora creo que nos choca mucho. Sí, la verdad que el panorama era desolador. Hoy vamos a hablar mucho de cultura, pero sobre todo vamos a hablar de cómo era ser joven durante la dictadura y cuánto hemos avanzado, por suerte, durante todos estos años. Así que empezamos hoy con esto, con Franco. No pasaba. Y bueno, antes de presentar a las invitadas de hoy, vamos a ver un vídeo que ha grabado nuestro compañero Julián Martín en la calle, que creo que merece la pena escucharlo, así que vamos a verlo. Entiendo que obviamente sí somos bastante más libres. Sí es verdad que cada época tiene un poco sus complicaciones y al final nosotros, al vivir nuestras propias complicaciones, tendemos a tirarlas hacia afuera y a expresarlas, pero al final, obviamente, la comparativa, nosotros entiendo que somos bastante más libres. Por ejemplo, a nivel de la capacidad de estudiar estudios superiores, creo que hay mucha más accesibilidad y simplemente el hecho de poder estudiar luego ya te abre muchas puertas. Y luego en temas sociales, tipo feminismo, racismo, homofobia, aunque falte, también se ha avanzado respecto a, hombre, en comparación a la dictadura de Franco sobre todo, pero en comparación ya
a los años 80-90 también se ha avanzado mucho, y luego la visibilidad que hay en redes, en series y todo también. Juzgar, o prejuzgar en este caso, es bastante malo, pero entiendo que también tenemos que tener algún tipo de forma de control. Entonces, no lo veo mal, pero tampoco lo veo bien. No tengo mucho pensamiento al respecto, pero sí es verdad que entiendo que necesitamos una forma de poder, sobre todo cuando vemos algo que no esté bien, sobre todo en los cuerpos de protección del Estado, pues tengan esa capacidad de a lo mejor poder identificar a alguien. Quizás no es lo más socialmente aceptado, lo más ético, pero entiendo que a nivel de protección pues tiene su lógica. Aunque ahora también lo hacen, lo siguen haciendo, pero ahora está claro que menos. Yo creo que ven a un hombre durante la dictadura, ven a alguien vestido de mujer y vamos, no dura ni 5 minutos en la calle cuando está en el cuartelillo pegándole porrazos. A ver, en algunas sociedades ya pasa, en plan, en Estados Unidos pasa. O sea, yo creo que si has nacido en ese país, pues ya estás acostumbrado a que lo impongan ahora así de repente, pues sería un poco raro al principio, yo creo. A ver, es que yo creo que igual justo a nosotras no nos afectaría mucho porque no pertenecemos como a ningún colectivo minoritario. O sea, o por lo menos así, de primeras, no aparentamos salirnos de la norma, entonces igual, pues que me pidan el DNI, pues me da igual. Ahora bien, que todo el rato se lo pidan a la misma persona, que es justo el que destaca dentro del grupo y tal, pues ahí ya sería una situación bastante incómoda. Pues vamos a saludar, si te parece, Gemma, ya a nuestras dos invitadas de hoy. Sí. Asunta Serna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos muy bien. Es una de las actrices de nuestro país más reconocidas, de las que más ha trabajado también internacionalmente. Una de las primeras, tengo entendido, en formar parte de la Academia de Cine de Hollywood. Sí, eso fue en el 93, me parece que fue exactamente, sí, después de En Cadena de Deseo, que fue una película americana, que fue la primera que hice allí, y a través también del Maestro de Esgrima, que fue entrada del Oscar ese año. Ha trabajado además en decenas de series de televisión, Falcon Crest, Los Borgia. Estarás un poco harta de que siempre se mencionen esas, pero es verdad que son muy míticas. Es lo que la gente conoce, sí, sí. Y para la gente más joven que nos esté viendo, también en Aquí no hay quien viva, por cierto, eso fue años después. En más de 100 películas. Desde hace unos años te dedicas también mucho al tema de la formación actoral y nos parece muy interesante, también tendremos tiempo para hablarlo. Gracias en cualquier caso por acompañarnos. Gracias a vosotros, pero hay mucho que hablar, o sea que no vamos a tener tiempo de hablar de todo. Eso nos pasa con todos, la verdad. Y Lucía Carnero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, pues muy bien. Bienvenida. Muy contenta de estar aquí, bueno, un poco me impone, pero bueno. Nada, estamos todos igual. Sí, ¿verdad? Vale. A ti te conocemos sobre todo de las redes sociales, de TikTok, donde tu nombre es Lu Antimorbo, te defines como mocatriz, modelo, cantante y actriz. Y bueno, en redes lo que haces sobre todo es reivindicar un poco la vida que se nos está poniendo un poquito difícil a todas, pero bueno, lo haces con mucho humor, la verdad, así que nos rimos mucho. Muchas gracias. Sí, ¿no? Sí. Así que muchas gracias por venir también. Nada, a vosotros. Te voy a seguir. Ay, pues sígueme, joder, no me digas. Pero me has de seguir tú a mí. También. Hombre, claro, vale. por supuesto. Follow mutuo de Claro. las dos. Asunta, vamos a empezar contigo porque, bueno, corrígeme si me equivoco, tú empezaste en el mundo de la interpretación de una forma un poco más amateur con 14, 15 años. Sí. ¿Cómo era la Barcelona de aquellos momentos que estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70? Ya se veía un poco como el final, ¿no?, de la dictadura, pero aún así estaban los últimos coletazos. No sé cómo era el mundo cultural de aquella época, en la interpretación, la actuación. Sí, bueno, el mundo cultural en esa época estaba dividido en dos, en los que, digamos, eran del PSOE-SUC, que el SUC era entonces el socialista catalán, y nosotros, que éramos los anarquistas, los que tirábamos cócteles Molotov contra los grises, ahora marrones, pero realmente estábamos siempre en pie de lucha. Yo estaba también en la Facultad de Derecho, con lo cual tenía acceso pues, a las universidades y a todo lo que pasaba en ese momento en contra del Franco y de lo establecido. Y yo pertenecía a un grupúsculo que eran, digamos, los amigos de la Liga Revolucionaria, con lo cual yo era de los cócteles de Molotov y de las manifestaciones de los obreros. Y tenía un piso franco con el que, además, con uno de medicina, pues hacíamos ahí reuniones.
para preparar las manifestaciones. Por lo tanto, yo era muy activa, muy activa. Siempre hacemos la broma que este es un set que parece que asimila aquella época de la clandestinidad. Tú has estado en uno de verdad. Literalmente, claro. Sí, era un momento muy interesante de ebullición, donde realmente había como una necesidad de expresar, ¿no? Había como no teníamos libertad de decir nada, entonces nada de lo que valía, de lo que estaba allí valía. Es decir, ni el teatro, ni el cine, había como esa idea de que nosotros teníamos que hacerlo todo. Nosotros, porque no había nada que era bueno, ¿no? Entonces, eso es muy, claro, una posición valiente, una posición digamos, de entender el mundo como para cambiarlo, ¿no? Y eso, todos los de mi generación, tanto actores como en la facultad donde estaba, era lo que se respiraba, es decir, nosotros podemos hacerlo. Que luego ya Podemos nos lo cogió y ya esto ya lo han copiado. Ya no es la cosa. Está todo inventado, Pablo. Pero en realidad fue así, fue una época donde nosotros esperábamos mucho de esa época y yo realmente, bueno, cuando murió Franco y lo celebramos por las calles y con champán y todo eso, realmente pensábamos que realmente habíamos hecho pues algo que realmente valía la pena. Luego, las cosas fueron distintas. Las cosas, yo creo que hubo mucha decepción porque empezaron a pactar unos con otros, había una cosa como que nada era claro, nada era transparente, las cosas que nos llegaban era, ¿no? Y luego yo en mi mundo, digamos, artista o cultural, dile como quieras, pues hicimos muchas cosas muy bonitas. Abrimos el Teatro Griego, que entonces estaba sin abrir, abrimos el Teatro Diana, abrimos el Borne, con el que hicimos allí una cosa maravillosa entre música, cine, teatro, bueno, una explosión de creatividad entre todos los otros, que allí había pues Pau Riba, estaba Sisa, estaba muchísima, digamos, gente que entonces pues bueno, no podían decir en la época de Franco lo que querían, y ahí pues, entonces bueno, era un momento eso, de excitación, de cambio, de posibilidad. Y luego pues hubo la decepción de la misma gente, la decepción de las personas que realmente no podíamos avanzar en lo que nosotros queríamos, junto con los nuestros, que tú conocías a este y a este, pero no avanzábamos. Eso fue una gran decepción para muchos, que vimos que, bueno, que ese cambio, por una parte, estaba bien, porque evidentemente pues las revoluciones luego han de acallarse y presentarse y hay que dialogar, pero nos pareció un cambio muy lento y que las bases que nosotros habíamos hecho no habían servido para mucho. Alguna vez has contado que tú te metiste en teatro también por una necesidad de rebeldía. No sé cómo fue ese momento de informar en tu casa, de informar a tu familia. Pues es que efectivamente he empezado a hacer teatro, era teatro amateur, supongo que se lo tomarían, deja a la niña que haga lo que quiera, pero debe haber un momento en el que tú dices, oye, que voy en serio, que es que quiero ser actriz. ¿Y qué pasó? Sí, bueno, fue un momento escalado, porque claro, yo empecé en ese grupo de teatro de aficionados, realmente porque, bueno, los sábados y domingos pues era lo que, bueno, pues yo estaba ahí y mis padres les convenía que estuviera allí porque, no, estaba en algún sitio. Lo que pasa es que, claro, cuando ellos me vieron la primera vez y vieron cuán entusiasmada yo estaba, era una comedia, por lo tanto la gente se rió mucho y bueno, yo hacía un papel de 40 años, me puse polvos talco para que eso fuera, ¿sabes?, la vejez. Demasiada fantasía, a ver, a los 40, imagínate, para ver una mujer de 40. Entonces, bueno, ahí pues mis padres me dijeron al día siguiente de la representación que vinieron, esto fue mi primera representación de la vida, ¿no?, mi vida, y me dijeron, bueno, ahora estamos muy contentos porque sabemos que no sirves para hacer teatro. Wow. Entonces imagínate, que no sirves para hacer teatro. Ay. Entonces eso fue realmente un golpe de eso de decir, bueno, eso ya ¿no? lo veremos. Ya lo veremos. Esa es tu opinión, ¿qué dicen ahora? Esta es tu opinión, sí. Entonces, bueno, ahí pues claro, yo había firmado hace ya como, hacía pues no sé, unos 3 o 4 años con mi padre un pacto, que era que yo estudiaba Derecho y que él me dejaba hacer teatro. Entonces, después eso fue, claro, al final
pues ganó la verdad del teatro en vez de la mentira del derecho, porque al final pues me di cuenta que casi todos los que estaban allí lo hacían porque su padre, su abuelo era notario, pero ninguno tenía la vocación para hacerlo. Con lo cual pues me dediqué a aquello que había pues una realmente necesidad de expresar, que era lo que yo pues más había vivido, y entonces ahí después vino la orgía y ahí así que fue el final de la relación con mis padres. De hecho, por te 15 quería años. sacar ese Sí, tema justo. porque tú tus primeros trabajos los firmas con tu apellido paterno, Rodés. Sí. Sin embargo, todos te conocemos como Asunta Serna. Sí. ¿Cuándo cambió el orden de los apellidos o cuándo se puso el segundo al primero? Pues sí, el orden del producto cambió enseguida, pero digamos la piedra de toque fue la película La orgía, que hicimos entre todos como muy, digamos, una necesidad también de expresar lo que pasaba dentro del Instituto del Teatro. ¿78 hablamos? Sí, estamos hablando ahora del 78, Sí. es decir, 3 años después, ya cuando yo después de lo de Franco y de toda mi etapa anarquista y de tal, luego pues ya me puse dentro del Instituto del Teatro a ser una persona seria, y ahí pues me di cuenta que había muchas cosas que tampoco me gustaban del teatro, y una serie del teatro, de los profesores de esta escuela, del Instituto del Teatro, porque todavía quedaban muchos funcionarios de la época anterior. Con lo cual, un grupo de gente, entre ellos Juanjo Puig Corbé, yo, y mucha gente que entramos en el mismo Buena cantera. momento, sí, Francesc Albiol también, que fue con quien ya yo le conocí en los 13 años haciendo esa primera obra, y nos fuimos al Instituto del Teatro. Total, que en el Instituto del Teatro vimos, tampoco nos sirvió y nos fuimos. Entonces éramos rebeldes para todo, por todo, con todo. Anarquistas. Es que me refiero. Claro, porque lo que queríamos era así otra cosa. Incluso el Instituto el Teatre Lliure, que se formó entonces, ya no era bueno, era demasiado pactista. Nosotros íbamos de buscar, de experimentar, ¿sabes? Entonces, bueno, eso fue lo que pasó, que me decepcioné cuando, por ejemplo, en el 79 hicimos esto que te he contado del Born, y entonces me dijeron, no, bueno, pero los mismos de la asamblea, entonces se llamaba Asamblea de Trabajadores del Espectáculo, Wow. y éramos los anarquistas. Muy potente. Entonces ahí empezaron a decir, bueno, pues es que te queremos hacer una foto desnuda. Digo, ¿y eso? No tengo ningún problema, pero ¿por qué? Y dice, sí, pues para hacer el póster de la obra de teatro. Digo, ya, pero es que yo no estoy en esa obra de teatro. Dice, no, ya, pero es que tienes el culo más respingón de la asamblea. Madre Y mía. entonces dije, vaya, ¿y estos son los que...? Los modernos, ¿no? Los modernos. Madre Eso sigue pasando. Sigue pasando, sigue pasando. Total, Claro. que bueno, las decepciones son momentos en los que uno, pues, esas expectativas que uno tiene, las tiene que ajustar al momento en el Y que perdón, está, nos ¿no? hablabas de la orgía, que en ese momento, seguramente hoy, Sería levantaría raro, ¿no? muchos callos. Sí, sí. No me imagino entonces. La orgía, no, fíjate, la orgía se comprendió muy bien. Sí. Era sí, También porque... dice mucho, ¿no?, de las ganas que tenía la gente de empezar a... Es La que libertad, lo todo curioso de ahora y de antes es que antes hacíamos cosas muchísimo más atrevidas, muchísimo más valientes, muchísimo menos políticamente correctas, donde la gente se expresaba con ganas de decir lo que realmente pensaban. Y ahora es como, no, yo no, pero a ver, ¿qué es en la subvención del cine? A ver, dice que una mujer, pues tenemos que poner una mujer. ¿Qué dice? ¿Que tenemos que hablar de no sé qué? Pues hablemos de esto. Antes hacíamos cine porque nos gustaba contar un tema. Que era muy distinto, ¿sabes? Y teníamos una serie de cosas para los que luchar. Entonces, eso, digamos, en comparación a ahora o antes, hemos perdido esa frescura. Si tú ves la película de Matador, la película de Orgía, las películas que yo hice en ese momento, Jardín Secreto, sobre el sadomasoquismo, eran películas donde realmente se apostaba por un cine fresco, ¿sabes?, de exploración. Entonces, eso se ha perdido un poco, pues porque el cine necesita dinero y las subvenciones pues han hecho que tengamos que cumplir con una serie de puntos, y eso es malo. Claro, porque justo era cuando, pues eso, la muerte de Franco, pero durante la dictadura, que no se podía, pues eso, hablar políticamente, pues, Claro, de había forma unas libre. ganas, había un tapón de champán. Claro, Sí. que es en contraposición está Lucía aquí, que tú ahora mismo tu medio son las redes sociales y TikTok, y tú tienes claro que, o sea, tú te posicionas claramente de forma política en todos tus vídeos. Sí, o sea, claro, yo me posiciono de forma política, pero en realidad no es una cosa fácil de hacer, porque si no, bueno, eso es lo que yo quiero pensar, porque si no, no entiendo por qué no lo hace todo el mundo. ¿Sabes? Como que siento que ahora mismo... Es que es el capitalismo, tía, es como la gente no hace vídeos como
mucha gente sí, por disfrute, por hobby, pero la gente que hace vídeos de forma consciente lo hace para generar beneficios. ¿Qué pasa? Que si tú empiezas como a manifestar tus principios, la mayoría de las campañas que te vayan a salir van a ir en contraposición completamente con los principios que tú tienes. O sea, es el dinero, amigo, casi ¿no? todas las marcas tienen cosas que si tú de repente, pues imagínate, pues te declaras antisionista, ¿no? Pues tú ya no vas a poder ponerte a hacer una promo con X marcas. Sí. Ya. Y si la haces, la gente de encima te va a insultar. O sea, como Sí, que la seguramente gente con te razón, ¿no? Claro, Claro, efectivamente. te expones encima a eso. Claro, te estás exponiendo a eso. Entonces la gente tiene mucho miedo ahora mismo como de dar su Sí, de su opinión. opinión. Sí, eso es lo que yo veo. Se ha perdido la valentía, porque nosotros... Se ha perdido la valentía. Mi generación no, mi generación era así es como somos, así es lo que reivindicamos y así es como seremos. Igual es porque no tenéis Instagram, ¿eh? Que es que dan mucha caña. No, Es broma. teníamos muchos medios. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar y empecé a empecé a decir lo que a mí me había, digamos, desilusionado la democracia, no pienses que esto fue bien recibido por Ya. la mayoría de los productores en ese momento, Ya. ¿sabes? Sino que, uy, esta chica, ¿no? ¿De qué habla? Sí. No, eso siempre ha sido así, porque la gente, yo creo que el gran problema de nuestra sociedad ahora, antes, y espero que no dentro de otras generaciones, sí, lo vamos a conseguir, es el diálogo. La gente no sabe dialogar. Creo que sabes que el hecho de más bonito que tiene la humanidad es poder contrastar cosas, no que todo el mundo piense igual, ¿sabes? Y eso mismo que tú dices, ¿no? De encontrarte con alguien que, bueno, pues tiene unas ideas, pues respetarla por las ideas que tiene, ¿sabes? Y dialogar, crear un diálogo. Para eso es las redes, ¿no? Volviendo un poco a ese descontento del que hablabas tú, Asunta, cuando muere Franco y veis que las cosas avanzan muy lento y no de la forma en la que debería, no sé si creéis que esto es un sentimiento como muy de la juventud, de cuando somos jóvenes que sentimos que... El inconformismo, Sí, el ¿no? inconformismo, que He el tardado sistema 10 no segundos en funciona. mencionarlo, Asunta, en la Claro. primera respuesta. No sé si notáis que esto es algo como muy común en la juventud, ya sea de hace 30 años, 40 o de ahora. O incluso positivo. Claro. Sí, yo pienso que en todas las etapas de la vida, lo que pasa que, claro, el adolescente, hasta los 30 años, digamos... Soy adolescente todavía. Gracias, yo no. Y no pasa nada. No pasa nada. Pues en esa etapa quieres un poco definirte como eres. Y entonces necesitas, ¿sabes?, una afirmación tuya personal Incluso de las performarlo, cosas, ¿no? Que es muy de actor. ¿Sabes? ¿No? Y necesitas decir, yo quiero las cosas así, que son... Luego las cosas se van... Diluyendo, ¿no? Porque tienes más experiencias, encuentras a gente, ¿no? No sé, encuentras una monjita maravillosa que ha hecho una cosa preciosa para la humanidad, encuentras, ¿sabes?, gente que entiendes por qué a lo mejor tienen unas ideas políticas, o sea, vas abriendo un poco esa perspectiva hacia una comprensión, tolerancia, digamos, menos, digamos, la necesidad de decir soy así y quiero las cosas así, ¿sabes? Y eso es una progresión, yo creo, natural, ¿no? Y que la sociedad también te va diciendo un poco, pues, que, bueno, que las cosas van progresando a medida que las generaciones van viviendo. Creo que no... Pero siempre tenemos que tener un punto de inconformismo. Creo que el inconformismo a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 es muy saludable. Creo que no podemos quedarnos en, bueno, esto es así, sino que para mí toda mi razón de ser, mi sentido de mi vida, el por qué hago cine, el por qué escribo un código ético en el audiovisual, el por qué estoy ahora haciendo un programa para recuperar mis películas de los años 80, todo es para poder cambiar el mundo a mejor. Y creo que eso es algo que llevamos todos y que no podemos olvidárnoslo nunca, ¿no? Ser un poco inconformistas. No sé si tienes la también. sensación, Lucía, voy a decir que nuestra generación, no somos de la No, misma hombre, edad, por pero supuesto. casi, ¿no? Pero Sí, casi. somos de la misma edad. Un Tú y yo poco somos nuestra lo mismo. generación tenemos ese punto mucho más individualista, que nos hace más difícil quizá pensar en colectivo, pero es verdad que también cada uno podemos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Pues puede ser con un vídeo de humor, puede ser haciendo un podcast para que la gente piense un poco sobre cuántas cosas han mejorado en este país, aunque quedan muchas para mejorar. Quiero decir que en ese sentido estoy bastante de acuerdo también con lo que dice Asunta, no sé si tú también. Desde la cultura, desde los medios de comunicación, los actores, los periodistas, los directores, podemos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y en el fondo pensar, igual podemos hacer un mundo mejor, ¿no? Sí, ojalá. A ver, yo creo que sí, yo creo que tú, al final, como la capacidad que te da a ti, como subir un vídeo, como con un discurso, en mi opinión, guay,
como que pueda llegar a mucha gente es una cosa muy positiva. También creo que es que estamos... Claro, es que yo te escucho a ti hablar, hablas con una... También a lo mejor es porque yo soy mucho más joven que tú, ¿no? Pero como hablas con una templanza de las cosas y como... Y yo sí que siento que como nuestra generación... Gracias. Siento que estamos súper sobreestimulados, que igual que uno pone su granito de arena por un lado, otro pone otro y otro se contradice y de repente estamos todos como peleándonos a lo tonto, que en eso te doy la razón. Y siento que hay como tanta información positiva y negativa, todo el rato nos llega... Que ya no es como que tú te estás leyendo el periódico, es que una noticia cambia a los 20 minutos, ¿sabes? Entonces es como que es muy complicado para mí como tener como una organización, ¿sabes? Entre todos y como decir, a ver, ¿cómo podemos juntarnos y hablar? Bonito, igual soy súper negativa. No, eso para mí es súper positivo. O sea, el hecho de que tú tengas una información, cualquiera que sea, de 50 maneras distintas y que te llegue de maneras distintas por gente que comente, por gente que tal, es una riqueza impresionante. Piensa que antes teníamos solo los periódicos de izquierda y los periódicos de derecha. Entonces, ¿sabes? Nos perdíamos en dos solamente puntos de vista. También es el formato en el que te llega, ¿no? Porque no es lo mismo como de repente sentarte a leer o incluso formato vídeo, pero ponerte a ver un vídeo de media hora que al final como la información que tú recibes es información de 20 segundos. Sí. Entonces es como de repente Sí, cognitivamente... pero es curioso porque hablamos mucho de esto, ¿sabes? De las redes siendo muy rápidas, pero luego los vídeos que se ven más son de personas que están 1, 2 horas y 3 horas de entrevistas. Los Joe Rogan, ¿sabes? O sea, hablamos mucho de esta inmediatez, pero en realidad la gente se queda a ver una cosa que le interesa durante 2 horas, ¿me entiendes? O sea, no todo lo tenemos que hacer de 20 segundos. Sí, igual tenemos ahí que hacer lo que tú decías, ¿no? Cada uno, aunque sea individualmente, pero poner nuestro granito de arena y decir, oye, pues si me gustan las películas de 2 horas y 20, ¿qué pasa, no? Las voy a ver también, ¿no? No solo voy a ver TikToks de Hay películas buenísimas de 2 horas y 20 y otras que son un coñazo, claro. Sí. Hay que saber escoger. Claro. Hay que filtrar ahí de alguna forma. Hay que saber. Por eso es muy interesante el tener las redes sociales, ¿no? El que haya gente que sean referentes, a lo mejor de cosas que dices, uy, pues tienes razón, anda, pues no había pensado, le voy a seguir a este. Y, ay, caramba, esto que me dice está bien. Ah, no, esto no estoy de acuerdo. Oye, que no estoy de acuerdo con... Esto es maravilloso, antes no lo teníamos, ¿sabes? Yo me acuerdo al principio cuando quería ser actriz, que claro, decía yo, claro, pero si no me conocen, ¿cómo me van a llamar? Pero ¿cómo hago yo para que me conozcan? ¿Sabes? Porque yo era muy buena actriz, claro, ya pensaba como tú, que claro, y entonces, pues, claro, había hecho ya el Instituto del Teatro, había hecho cosas, había hecho mis pinitos en Barcelona, y cuando llegué aquí digo, pero claro, como esta inmensidad de Madrid, ¿sabes dónde voy a ir? ¿Dónde me van a conocer a mí? Y ahora es maravilloso. Yo ahora con mis alumnos de gestión de la carrera, los que tengo un programa que es de gestión de la carrera para actores que empiezan, o para recuperar a aquellos que quieren también cambiar un poco su orientación de la carrera. Y les digo, ahora es maravilloso, puedes estudiar exactamente qué es todo de una persona. O sea, te gusta, yo qué sé, o Juanma Bajoyoa, para decirte un director, o Rodrigo Cortés, y le puedes ver en cantidad de vídeos, en estudiarle profundamente y decir, con este me gustaría trabajar, y a por él. Nosotros antes no teníamos esta información. Decías, ¿sabes? Ibas a productoras y decías, Matas, ¿quién es Matas? Y no, ¿quién es Matas? ¿Quién es Matas? ¿Y dónde lo buscas? Sí, claro. Pero lo oías, ¿sabes? Lo oías por los pasillos, por los sitios, por los estrenos. Matas está preparando. Matas. Y ahora, Matas, hombre, Matas, admiro muchísimo tu trabajo. La verdad es que me apoyó mucho Matas. Pero bueno, cuando le conocí, después de, ¿sabes? Justo te quería preguntar, Asunta, hoy al fin y al cabo estamos hablando, es un poco la percha, la juventud. Tú has trabajado mucho por dignificar la carrera de los actores y actrices, pero también has trabajado mucho, y lo has mencionado, ayudando a formar a nuevos actores y actrices. Y eso me lleva a preguntarte, ya que hablamos hoy de juventud, ¿qué te aporta a ti la gente joven? ¿Te gusta trabajar con la gente joven y qué te aportan? Me encanta. No, a ver, es mi fuente de inspiración, es mi contacto con lo que está pasando ahora realmente en una generación que ya no es la mía. O sea, la información que yo recibo de ellos es maravillosa porque entiendo mucho más, ¿sabes?, cómo está este mundo, y yo nunca me he sentido, ¿sabes?, alejada de... Bueno, empecé las redes desde que estaba en Los Ángeles, ¿sabes?, y mi primer ordenador Mac pues fue en el año 92, me parece. Quiero decirte que yo siempre he sido muy de eso, de pionera en muchas cosas, y esa también ha sido, las redes para mí
mí han sido una gran ventana al futuro, ¿no? Y la gente joven, para mí, pues es eso, es un poco entender, y veo que hay muchas cosas que tendríamos que haber avanzado más y que no estamos avanzando, ¿sabes? Por ejemplo, el diálogo entre la gente, ¿no? Nos perdemos para dialogar, no escuchamos. Yo es que quería aprovechar, no te hemos preguntado a ti, Lucía, ¿qué te dijeron tus padres cuando les dijiste que querías ser actriz? Para ver si ha cambiado mucho la perspectiva. Son dos ejemplos, pero bueno, no sabemos. A ver, mis padres... A ver, yo es que he tenido suerte, mis padres, bien. O sea, al principio sí que fue como, venga, una carrera de verdad, no sé qué. O sea, la carrera de verdad y luego actriz. El plan B, Pero ¿no? es que mi carrera de verdad, atenta, fue comunicación audiovisual. O sea, me refiero que tampoco, y la dejé en segundo, porque... Y luego le dije, en plan, quiero dejar la carrera, me quiero meter a estudiar teatro. Y me dijeron, a lo mejor es que no quieres estudiar. Entonces me saqué como el cuatri y ya la dejé después de haber hecho los exámenes con orgullo. Pero por mi parte bien, o sea, mi hermana, por ejemplo, es bailarina de ballet. O sea, ¿Tus padres qué eran? ¿Tienen algún...? ¿Qué profesión tenían tus pues padres? mi madre es psicóloga, bueno, en ese momento no trabajaba, ahora ha vuelto a trabajar, y mi padre de mantenimiento trabaja. Ya. No, es que influye mucho, ¿sabes? Si es algo que ellos están en contacto con el exterior, que sabes que tienen, o personas pues que no, mi padre, por ejemplo, ingeniero industrial, pues eran 2 y 2, 4 y no les sacabas de ahí, ¿no? Cuadriculado es poco. Ingeniero, claro, 100%. entonces, claro, esto depende mucho de donde te toque, porque al final esto es como la lotería, ¿no? Te tocan los padres y te los... No, mis padres majísimos. Sí, maravilloso. Como tenemos que ir ya terminando... Qué pena, ¿ves cómo es corto esto? Sí, es súper corto. Genial. Pues una última pregunta que solemos hacer siempre a todas las personas que vienen es, y que el nombre de este podcast es Esto con Franco no pasaba, no sé qué pensáis o qué mensaje tenéis, o pues vuestra opinión al fin y al cabo de todas esas personas que siempre decimos jóvenes, pero en realidad hay de todo, tanto jóvenes como personas mayores, efectivamente, que dicen que es que con Franco se vivía mejor. ¿Qué pensáis de estas personas? Bueno, ella no puede decirlo, claro, porque con Franco tú no vivías. O sea, tengo la palabra, o sea, tengo una opinión, pero igual. Claro, es que es muy diferente, ¿sabes? Tener una opinión a realmente haberlo vivido, porque aunque lo hayas vivido, también vas a tener solamente una opinión, ¿no? O sea que realmente más o menos es lo mismo. A ver, pues, ¿con Franco se vivía mejor? Bueno, supongo que quien vivía bien con Franco, pues claro, se encontrará pues que a lo mejor ahora está un poco en contracorriente, vamos a llamarlo así. Los nostálgicos. Lo llamamos nostálgicos, sí. Sí, exacto. De la contracorriente, pues lo que haces es pues, muchas veces aciertas en cosas y en otras cosas no, ¿eh? Porque esa rebeldía de la que hablábamos y tal, a mí también me pasó factura a los 40, porque al final yo no sabía si quería hacerlo de actriz porque realmente me gustaba o por que mi padre, por rebeldía por mi padre, ¿sabes? O sea que hay que tener siempre mucho cuidado en eso. Con Franco se vivía mejor. Bueno, aquellos que vivieron bien con Franco, yo desde luego con Franco estuve ya en su última etapa y a mí me parecía horroroso lo que hizo con, por ejemplo, Miriam de Maeztu, una actriz amiga que la puso en la prisión a través de la Torna, por ejemplo, por haber simplemente dicho cosas sobre los militares, ¿no? O sea, habían cosas que no. El Crimen de Cuenca, que fue mi primera película aquí en Madrid, que estuvo durante 2 años fuera de circulación porque decían que se ponían contra también los militares, es decir, yo viví una serie de cosas que decía, pero es que estamos todavía ahí. Yo como además sabía lenguas entre el francés y el inglés y en Cataluña pues se ponía mucho la radio francesa en la época de la resistencia, entonces claro, para mí era como, pero qué atrasados estamos, pero no haremos nunca nada en este país, pero qué mal, ¿sabes? Para mí eso siempre ha sido el hecho de yo tener esa carrera internacional, porque siempre, ¿sabes? Me ha parecido que España íbamos atrás de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que si nos hubiéramos quedado ahora con Franco, no es que viviríamos mejor, es que viviríamos absolutamente, o sea, como la República Bananera de, vamos, no. Ojalá la República, Lucía. Fíjate que quizá efectivamente tú no puedes decir cómo viviste con Franco, porque efectivamente no lo viviste, pero sí que puedes tener un mensaje para la gente de tu edad, para la gente joven, que en general se está volviendo o está abrazando posturas más reaccionarias, posturas que creemos superadas y que en general, en un concepto básico de país, pues no estamos a favor, ¿no? De los derechos humanos de todos. Es que yo le diría a esa gente que no se crean lo primero que les diga el streamer que les lleva gustando desde que son adolescentes,
que piensen un poco las cosas, que hablen con la gente, que hablen con quienes lo han Diferente vivido, eso. porque... Y que piensen las cosas antes de simplemente escuchar algo y reproducirlo de forma automática, porque es que son calcos. Sí, yo pienso que una de las cosas también que quería hablar era esto de la memoria, ¿no? Yo pienso que hay que forzar un poquito a la gente a tener un poquito más de memoria. ¿Qué quiere decir memoria? Pues oye, pues eso, tener la experiencia de primera mano de personas que todavía han vivido algo. Entonces, yo por ejemplo... Porque fueron somos, que dicen, ¿no? Claro, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahora pasa también en el cine, ¿no? Estoy haciendo este programa que se llama Segunda Vida, que es la recuperación de estas películas. Yo me hago cruces, eso fue hace 2 años o así, que empecé a investigar y dije, ¿dónde están mis películas? Se han perdido, no están. Un productor murió, ya no está. No está. La copia, no lo sé. Es decir, que después de 20 años el trabajo de todo el mundo desaparece. Y son miles y miles de personas. Y contabais historias de esa época, contabais historia de este país, contabais memoria de esa gente. Que memoria de esa gente, ¿sabes? Y así podemos aprender, las nuevas generaciones pueden aprender de lo otro. Yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de hacer este programa, esto que te digo de Segunda Vida, que son ciclos de mis películas de los 80, restauradas en 4K, precisamente para tener ese diálogo con la gente joven y decir, fíjate, antes nos atrevíamos mucho más que ahora. Poneros las pilas. Poneros las pilas, decir lo que pensáis. Pues con esa idea un poco de diálogo intergeneracional, yo creo que nos quedamos también, ¿no? Sí. Que es al fin y al cabo lo que estamos haciendo en esta serie de episodios. Positivo, ¿no? Asunta Serna, Lucía Carnero, Lu Antimorbo en redes, si alguien quiere seguirte. Gracias por este rato de charla, ha sido un gusto y gracias por acompañarnos, de verdad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Voy a seguir, ¿eh? Ay, sí. Tengo un canal yo en YouTube y en muchos sitios, sé que también me vas a seguir. Pues hombre, claro. Un follow mutuo, es esto. Eso ya está acordado. Y Antonio Vico, muchas gracias, como siempre. Gemma Jiménez, ha sido un gusto. Nos vemos en el próximo episodio de Esto con Franco no pasaba.